Hola, buenas noches para quienes nos escuchan en emisión convencional y buen día, buena tarde, buen lo que sea para quien nos escucha a través de la web de Radio Televisión Canaria, de la Radio Canaria en Radio a la Carta. Hoy esta semana tenemos con nosotros a Esther Castellano, que es psicóloga, experta en Gestalt y también en MRD. EMDR. EMDR. Bueno, gracias por la matización, siempre lo digo mal. Mira que hemos hablado Buenas de noches. estas cosas. Bueno, pues estamos, para quien no lo recuerde o para quienes se incorporan, esta semana estamos en el bloque temático 2, en ese observar nuestra realidad. Hemos hablado en entrevistas previas de ese quién soy yo, ¿no? En ese observar nuestra realidad, una vez que hemos observado la realidad que nos circunda, y quiénes somos de verdad, no quiénes somos lo que se ve por fuera. Y, y bueno, hoy seguimos hablando de este tema nuclear. Recuerdo, Esther, que una vez entrevistaban al escritor Pablo Dors y él decía, a mí me pueden presentar como conferenciante, como escritor, como meditador, como cura, pero si yo dejo de ser escritor, dejo de dedicarme a esto de meditar, incluso si dejara de ser sacerdote, si dejara todas esas cosas, yo sigo siendo yo, ¿no? Y, y, y esto es así, pero yo creo que normalmente no vivimos con esa conciencia cuando nos presentan, hola, fulanito, fulanita, yo soy fulanita, profesora, o yo soy fulanita, periodista, o tú eres fulanita, O psicóloga. madre, o Sí, hija, o he tenido esta formación, al final nos definimos de tantas maneras que bueno, que son etiquetas y que es efectivamente lo que decía Pablo Dors. Pablo Dors, ¿no? Si estamos ahí y nos quitamos, si yo dejo de ser madre o si yo dejo de ser esposa, o si yo me separo de todo lo que me he formado, ¿quién soy? Una pregunta compleja, profunda, a la que creo que todos estamos Llamados a a responder. responderla, pero que por muchas circunstancias creo que no, porque es difícil, porque exige silencio, porque exige una mirada que nos confronta y Mm, que mirar adentro a veces no nos gusta lo que vemos, sí, porque espero que no, que quien oiga el nombre de este podcast, que justo es hacia adentro, o sea, mirarnos hacia adentro, claro. no salga huyendo en dirección contraria, De que hecho, leí hace poco que eso, que el 92,5% de la población se define en función de etiquetas. Realmente estamos acostumbrados a definirnos así. Mira, a mí, antes cuando me presentaste por mi nombre, mis apellidos, la bueno, el formación. primer apellido, tenía que haber dicho el segundo también por tu madre, ¿no? Bueno, no Que pasa nada. no, pero a ver, la verdad es que como mujer y como madre estoy intentando recordar lo de a mí misma y a las personas a las que presento por su nombre y sus dos Ujú, apellidos, porque también, bueno, esto nos llevaría a otro terreno, pero eh, tiene delito ujú. que quien verdaderamente nos pone en este mundo es nuestra madre biológica, pero su apellido va en segundo lugar. Pero bueno, de esto no vamos a hablar ahora, perdona. Bueno, lo que te quería decir es que también me gusta definirme como psicóloga católica. Ajá.
porque Uy, eso puede ser un arma de doble filo para sí, ti, bueno, ¿no? realmente yo no tengo miedo ahí, porque sí que me gusta acompañar a la persona donde esté, pero sí que es verdad que hay muchas personas dentro de bueno, que tienen una búsqueda espiritual, pero que no se fían Del de, catolicismo, dice. no, de un acompañamiento psicológico porque piensan que a lo mejor les va a llevar a un egoísmo extremo o a una mirada muy egocentrista. Mm, Entonces, sí que me gusta, pues, pues acompañar a la persona donde esté, porque no quiere decir que solo acompaño a personas desde desde la religión católica, es decir, obviamente respetando donde están, pero sí claro. que me gusta que sepan que hay Vale, personas y que hay para esas personas que tienen quizá miedo a meterse en un proceso terapéutico terapéutico. porque tienen prejuicios de que si un psicólogo les va a apartar de Dios en resumidas Vale, o cuentas. sea que hay gente que puede pensar, que piensa eso. Claro. Fíjate, yo, claro, te entiendo porque yo muchas veces digo, soy Nanda Santa Ana, periodista feminista. Mm, O, ¿no? Porque para mí el feminismo es una mirada, un modo de estar en el mundo, un modo de ver la realidad. ujú. Entonces es algo que me atraviesa en el mejor sentido de la palabra. Supongo que mutatis mutandis para ti decir psicóloga católica va en ese En sentido, ese ¿no? sentido. Imagino. Pero bueno, estábamos hablando antes de de las De las categorías, preguntas, la las pregunta categorías, esencial. ¿no? De quién Sí. soy y cómo me defino, ¿no? Realmente nos definimos. A ver, esa mirada que nosotros tenemos la recogemos de nuestra historia, ¿no? De las cosas que hemos vivido, de las experiencias que hemos vivido, cuáles son nuestras experiencias en nuestra infancia, también de las relaciones, ¿no? De cómo me relaciono con otros, qué ven los otros de mí. Muchas veces tengo una mirada que no es propia, es una mirada que mi madre o mi padre o las personas con las que yo me vinculé cuando era pequeña Mm. tenían de mí, que no es una mirada real. Al final, Esther, todo nos remite a la infancia, Muchas cosas. el territorio que condiciona, ¿no? Mm, Que mm. condiciona, quiero decir, no determina, pero sí Sí, condiciona. condiciona enormemente, Sí, ¿no? O sea, desde la ciencia de esto está validado, sí, sí, sí. que lo que vivimos en la infancia, Mm. bueno, Yo diría que es hasta el 80%, si no decirte por más, de todo de lo que somos. para bien y para mal. Para bien y para mal. Después está la parte de conciencia que uno lo pone, donde uno responde a esta pregunta, ¿quién soy? Con autenticidad, ¿qué tiempo le dedicas a separar, ¿no? Esto era de mi madre, pero no es mío, yo puedo tener otras elecciones, ¿no? Te decía que esa pregunta se responde eso desde nuestra historia, desde las relaciones que tengo, los roles en los que he vivido. A veces nos hemos construido en base a roles, por ejemplo, el gracioso, ¿no? Uno aprende en su infancia a ser el gracioso de la clase. A lo mejor porque había una necesidad no cubierta, una necesidad de De llamar la atención, atención, una ¿no? necesidad de ser visto, una necesidad de ser integrado con los amigos. Entonces, desde esa necesidad uno fue formando un rol y empezó a vivir desde ese rol, pero es que a lo mejor tú no eres ese rol o no eres solo ese rol. Ya. Es decir, desde la terapia gestal se contemplan las polaridades, se contempla que nosotros somos un todo y que nos movemos en una polaridad, es decir, que podemos ir integrando la otra parte de la polaridad, es decir, que yo a veces soy graciosa, pero a veces no. Y puedo permitirme no serlo, y no está mal, y eso no me fragmenta, sino que me une a mí misma, me integra, ¿no? A veces soy solidaria, pero es que a veces soy tremendamente egoísta. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Porque tengo que estar eliminando partes de mí, ¿no? A veces soy tímida y a veces soy Muy muy extrovertida. extrovertida, pero es que esa parte a lo mejor de tu timidez es una parte tan válida como la otra. Es una parte que me protege a lo mejor de no decir cosas que no quiero decir, Ujú, me protege del juicio ajeno, claro. ¿no? Y es tan válido como el Mm, ser súper extrovertido, que a lo claro. mejor está cubriendo una necesidad de llamar la atención, de ser visible, de, de ser integrada. Ya, quizá ahí la clave sería
en ese trabajo de introspección, ¿no? De mirarnos hacia adentro y ver qué hay dentro de nosotros y ver quiénes somos, pues aceptar y mantener lo que me ayuda a hacer e intentar pulir o ir quitando lo que me daña, si es que hay cosas que nos dañan. Yo creo que el trabajo pasa por preguntarnos. eh, Creo que es más fácil partir de aquellas cosas que nos resultan incómodas, que nos hacen sentir emociones incómodas. Pero Esther, vamos a ver, convendrás conmigo. Yo por lo que hablo con mis amigos, con gente que conozco, con gente a la que quiero mucho. Todo aquello que me genera malestar, que me produce inquietud, dolor, en lugar de mirarlo como una oportunidad, lo que tendemos a hacer es anestesiarlo, Sí. porque ay, es que duele, es Claro, que pero ay, fíjense, es que es desde incómodo. ahí siempre tendemos a proyectar fuera. Entonces, yo me enfado contigo y es qué cabrona la Nanda y eso no sé qué. ¿No? Sí, Es mejor proyectar que sí, decir, oye, siempre echarle el muertito a otra persona. que a lo mejor lo que puedo hacer es, oye, ¿por qué esto que me dijo Nanda me molestó tanto? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué me genera? A lo mejor me genera rabia o me genera, hizo que me sintiera excluida o hizo que me sintiera marginada. O me recordó tal vez una situación de Y infancia. ese sentimiento de marginada, excluida, ¿la he vivido alguna vez en algún momento en mi infancia? ¿Me recuerda algo? Y ahí es donde voy a la herida. Y solo si miro a la herida puedo mirarme con compasión y entender que esa parte de mí que se sintió ignorada, que se sintió marginada, que se sintió no vista, que está enfadada, viene de ahí, Ya, de esa niña que está todavía herida. esa Cuando niña, lo, ese o esa niño, niña o ese niño, sí, claro. sí. Y cuando lo miro con compasión, entonces puedo empezar a relacionarme conmigo desde ahí, desde una mirada compasiva, desde una entenderme, no desde excluir ese enfado, no, yo no me enfado, no, esto fue porque Nanda me hizo no sé qué, no, no, esta es ella que me hizo, no, no, esto no tiene nada que ver conmigo, sí que tiene que ver conmigo. Si yo me enfado continuamente con cosas similares, ¿con quién va a tener que ver? Pero ¿sabes qué pasa, Esther? Mira, en el primer bloque de este podcast mirábamos ese mundo en el que vivimos, el mundo que nos rodea, ¿no? Y uno de los rasgos, de los muchos rasgos definitorios de nuestra contemporaneidad, es que vivimos aceleradísimos. Y para esto que tú estás proponiendo, hay que parar. Y no siempre estamos dispuestos a parar, a crear un entorno de silencio, porque el mundo es un lugar extremadamente ruidoso y no hablo solo de ruido externo, hablo también de los pensamientos que una y otra vez nuestra mente puede, ¿no? Yo que ahora estoy aprendiendo, empezando a aprender a meditar. Madre mía, qué pulso con la mente. O sea, es dificilísimo, pero yo quiero pensar que si hay gente que lo ha logrado, pues es que todos estamos llamados a lograrlo. Y es el camino, no, es el camino. Es el El camino. camino es aprender a tomar conciencia, a responsabilizarnos de quiénes somos nosotros, de qué aportamos nosotros, de dónde venimos, de qué heridas tenemos. Y eso se hace en el silencio. Y como decías al principio, es más fácil si alguien profesional fundamentalmente nos acompaña, ¿no? Sí. Aunque También, no todo el mundo no todo el mundo busca un tiene, no, profesional. ni todo el mundo tiene, lo dejamos en X euros semanales para la consulta. También Y están los acompañamientos espirituales, o sea, hay personas que acompañan espiritualmente. sí, Y, pero al final es un tema de tiempo, no solo de dinero, o sea, de querer y luego decir, si yo quiero algo, si le doy prioridad, ¿sabes lo que pasa? Que cuando no paramos, el mismo cuerpo no va parando, ¿eh? Es sí, decir, yo creo que realmente tenemos muchas enfermedades psicosomáticas que se vienen manifestando
porque la realidad es que no queremos escuchar y la vida nos empieza a dar toques con muchas cosas externas O sea, incluso. es una llamada del cuerpo Sí, a parar. claro, entonces no quiero escuchar y tengo un dolor y no quiero escuchar y empiezo a ponerme enfermo y me tengo que parar y no ir a trabajar porque estoy enfermo, pero es que yo tengo que ir a trabajar, pero es que yo tengo que seguir sacando las Ay, cosas, no sé qué, no sé cuánto. los Claro, mandatos sociales, los y, mandatos de y, tengo la, que producir. y la voz interna se va haciendo cada vez más grande y entonces llega una enfermedad grave que nos Que nos recoloca. que nos recoloca y nos exige parar sí o sí, porque no tienes otra opción. Entonces, porque tenemos que llegar ahí. Es que el camino es, vamos a ver, si nosotros no estamos viviendo felices, nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestra vida, sobre replantearnos. Esta es la vida que quiero, esta es las circunstancias que tengo, las puedo vivir de otra manera. Hay muchas cosas que no se pueden cambiar, es verdad, que en una vida no se puede elegir todo, pero sí que puedo elegir una actitud, sí que puedo vivir las cosas de la vida, las dificultades como un reto a vivirlo mejor, a vivirlo con más tranquilidad, desde el autocuidado. Y esta era una pregunta que hago mucho desde aquí. ¿Por qué siendo esto un tema tan esencial? Porque conecta con, en el fondo, pues, conecta con la felicidad, con quién no quiere ser feliz, ¿no? ¿Cómo siendo algo tan importante, tan nuclear, Dios mío, no se nos enseña esto desde pequeñitos? Porque la vida nos vende otra cosa. Ya, La vida nos pero vende... ya, la vida, ¿quién es para ti la Vamos a vida? ver, La y la familia, el sociedad también nos mercado. vende otra cosa. La sociedad nos vende que tú tienes que producir, que tú tienes que ser exitoso. Es verdad que todo, mira, acabas de nombrar la felicidad, todo el mundo busca la felicidad y qué es para ti y qué es para el otro. ¿Vale? Todo. En general, ¿qué se nos vende? Ves un anuncio de publicidad y ves una mujer bellísima, es súper estética. ¿Esa es la felicidad? O ves el supermillonario con yate o la persona que tiene un montón de popularidad y se suicidan. Y se suicidan. Bueno, esto tú que has dicho que eres psicóloga católica me trae a la mente la frase de Agustín de Hipona, como que nuestro corazón no ha sido hecho para las cosas materiales, bueno, inmateriales también, fama, éxito, pero nuestro corazón ha sido hecho para Dios. para amar, en definitiva, está en ¿no? búsqueda total hasta que descansa en eso, ¿no? Para amar, sí, para amar. Sí. Pero no se nos enseña. Entonces, la pregunta de dónde, qué buscamos y dónde está la felicidad, claro, si lo que se nos vende es que la felicidad está en el dinero, en el éxito, en el tener reconocimiento, en el tener esas etiquetas, que tienes que ser un buen profesional, un súper, que no digo que no haya que serlo, pero vamos a ver. Colocarlo, ponerlo en orden, ¿no? En el lugar, claro, claro. Entonces, si está ahí, ¿cuándo voy a tener tiempo para mirarme adentro? O sea, que todo lo demás me exige. O sea, la felicidad está en el dinero, voy a tener que gastar mucho tiempo en ganar dinero. Porque, claro, pero después sucede que tenemos muchos mitos sobre la felicidad, que creemos que está en un sitio determinado, que no voy a ser feliz hasta que lo consiga, tantas cosas. ¿Y qué es para ti la felicidad, Esther? Para mí es la paz interna. Es una paz que no viene de nada externo, que viene de un aceptarme, de una conexión con Dios y de una serenidad que puedo tener incluso en momentos de tormenta. De tormenta, de Porque dificultad, fíjense, de enfermedad. Yo he conocido gente con un cáncer, bueno, me viene ahora a la cabeza por famoso Pau Donés, ¿no? Pero mucha gente que le llega una enfermedad de las graves y no solo no despodrican contra ella, sino que te cuentan que le dan las gracias a esa enfermedad, porque gracias a esa enfermedad empezaron a conectar consigo mismo. Y lo he podido experimentar, Nanda, porque en los momentos más difíciles de prueba mía sí que he podido experimentar que son los momentos de mayor crecimiento, pero también porque hay una actitud, que eso sí es lo que yo elijo, de querer verlo así, de esta dificultad con esta persona
¿qué me ayuda a mirar en mí? ¿Qué me ayuda a curarme? Pues a lo mejor me ayuda a curarme la gratitud, o a lo mejor me ayuda a curarme la humildad. Es decir, sí que esa mirada al final, en aquellos momentos de dificultad, vas a poder sacar eh, el beneficio a ese momento. Y creo que una de las cosas que más importantes nos quitan la felicidad en el mundo de hoy, precisamente, es que tenemos vivimos en un mundo súper hedonista. Hedonista, superficial, acelerado. Sí, pero quiero centrarme en lo de hedonista, porque no le encontramos el valor al dolor. Claro, el placer por el placer y el dolor es malo. Claro, y eso es imposible de conseguir. O sea, si cualquier persona tiene la mirada en que la vida es eliminar el dolor, siempre va a estar mal. Porque es imposible. Es imposible. La vida tiene momentos de alegría, de paz y de dolor. Fíjate, Esther, me viene ahora a la cabeza diciendo tú eso. Me acuerdo con mi primogénito, debía tener 5, 6, 7 años. Mamá, me duelen las rodillas. Y claro, lo llevamos al médico, al traumatólogo. Me dijo, no tiene nada, señora, es dolor de crecimiento. Dolor de crecimiento, que los huesos... Y luego, bueno, mi hijo... Pues sí, lo espiritual también, crecer duele también. Crecer duele, sí. Pero claro. Quiero hacer una apreciación con respecto al dolor que la aprendí en una ocasión y me ha ayudado mucho y la uso también mucho con mis pacientes, ¿no? Que es la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. Una enfermedad, una situación un fracaso, una situación económica difícil, que le den una patada a mi ego. El dolor. Ojo, cómo debe doler eso, ¿no? Cómo duele, de hecho. El dolor es inevitable. Ahora, el sufrimiento es lo que nosotros elegimos hacer con el dolor. Si yo, esa pared es el dolor, y yo intento pegarme con la pared, empujar la pared, converso con la pared porque no quiero que esté ahí, lo que sea. Acabo agotada, ¿no? Y la pared no se va a mover ni un milímetro. Pero si en cambio aprendo a cómo vivir con la pared, la embellezco, me pongo un cuadrito, la pinto de un color que me guste. Oye, qué pared tan bonita. Vienen mis amigas, le invito a que vean mi pared, qué tal, mira lo que estoy haciendo con mi pared, todo lo que me está ayudando. Mira, me está ayudando a hacer ejercicio incluso porque estoy haciendo trabajo con pilates en la pared. Lo que sea. Al final, esa pared se convierte en fuente de crecimiento. Claro, y no en sufrimiento. No digo que... Eso es un buen hashtag, Fuente de crecimiento, no de sufrimiento. Claro. Sí. Perdona que te he interrumpido. No digo que no duela, que decía. No duela, o sea, por supuesto que duele. Sí, y sabes que cuando duele hay que sentirlo, ¿no? O sea, ¿cómo tratamos de evitar el sufrimiento a toda costa? A través de medicación, a través de drogas, a través del placer desordenado, de adicciones. Sí. De salir de marcha de un día a otro, sin conectar conmigo mismo. Sí. Al final estamos escapando de un dolor que hay ahí, que a lo mejor cuando lo miro a la cara puedo conectar con él, entenderlo y calmarlo. Ya. Mi padre, que también es católico, siempre decía que Dios es un buen padre que nunca pondrá encima de sus hijos una carga que no sea capaz de llevar. Lo apoyo. Y bueno, mutatis mutandis, uno de mis hijos es diabético y a veces con amigos que tengo que son agnósticos, digo, mira, mi hijo cuando era muy pequeñito no entendía que yo no le dejara comer dulce, golosina, un donut, ¿no? Cuando creció lo entendió, porque yo no hubiera sido buena madre si le hubiera permitido hincarse tal cantidad de azúcar. Me gusta hacerla, bueno, porque pienso que es una buena analogía. De pequeños no entendemos casi nada, ¿no? De lo que hacen a lo mejor nuestras madres o padres, pues precisamente en ese contexto de amor, de cuidar de nosotros, de decirnos que no, de evitarnos lo que nos va a hacer daño. Y cuántas peleas tenemos con la vida y con Dios porque no entendemos. Y es que somos
hijos, es que somos hijos. Bueno, Entonces, para quien lo crea, sí, ¿no? bueno, y Pero si bueno, es no, verdad, mucha gente, criaturas, es decir, no sé, quiero decir, puede estar el universo o puede no estar nada, pero bueno, no, en cualquier caso, no somos nuestros propios creadores. sí, bueno, Y, eso es y muy obvio, y ¿no? no podemos elegir qué hay o sea, qué hay en cada vida. Es decir, yo no puedo crear las circunstancias de mi vida, las aceptaré Sí, o me pelearé con ellas. sí. Puedo Ni entenderlas o no siquiera, entenderlas, claro, ni pero siquiera puedo elegir ser de una forma u otra. Luego yo me lo puedo trabajar, pero hay, hay algo que me exactamente. viene dado. Fíjate, Esther, me encanta que estemos en diciembre, ya mediados de diciembre, hablando de esto, porque claro, cuando nos queramos dar cuenta ya estamos en modo campanada fin de año, ¿no? Hacer balance del año que pasó, que funcionó, que no funcionó, que hicimos bien, que no tanto, y de la famosa lista de propósitos para el 2026. Y claro, hacerse esta pregunta de quién soy es un buen propósito, ¿no? Ujú, sí. Además, creo que es el único camino que se puede transitar para poder llegar a uno ser auténtico, a tomar decisiones responsables, a elegir lo que uno quiere, cómo quiere vivir las cosas que le pasan en la vida, tener una actitud de responsabilidad y no tanto como te decía antes de proyectar en los demás y de culpar a todo el Ya, mundo de, de lo que me pasa, ¿no? ya. Y si nos pusiéramos en modo profe o bueno, en modo tú, en modo psicólogo, que un paciente te dice, bueno, no sé, deme una hoja de ruta. ¿Por dónde empiezo en esto de aprender a mirarme para ver quién soy de verdad? ¿Dónde está mi núcleo esencial? Yo empezaría con lo esencial. Siempre que me siento de una manera incómoda, no quiero decir un sentimiento malo porque realmente Ah, los no te sentimientos referías a sentarte en una no. silla, ¿no? Sino a de sentirnos mal, Me incómodo. siento mal, incómodo, si siento rabia, siento miedo, siento temor, siento frustración. Primero habría que ponerle nombre, o sea, qué me pasa en el cuerpo y ponerle nombre con lo básico. Vamos a ver, Vale. esto que me está pasando es mío, por lo menos identificar que es mío. Vale. ¿Y esto que me está pasando de dónde puede estar viniendo? ¿Por ¿Y qué? qué es, no? Sí, ¿Qué es lo que tú sí, dices es mío, le ponerle pongo un nombre? nombre, O sea, ¿no? tú aconsejas un cuadernito de trabajo, Puede ser, sí. ahora que la ciencia está demostrando o ha validado por completo que para nuestro querido cerebro es más beneficioso volver al lápiz y al Sí, papel. lo apoyo, lo apoyo. Un cuadernito y que no, bueno, pues que se abra una nota en el móvil o en la tablet. Pero en cualquier caso, tener como entre las cosas importantes del día un ratito para trabajar en mí Se puede mismo. hacer a lo mejor por eso, pues por la noche, antes de acostarme y revisar el día, qué me ha hecho, qué me ha dado paz y qué me la ha quitado. Ah, ¿qué me ha dado paz y qué me lo ha quitado? Eso es una buena pregunta para concluir el día. Yo me la haría al día siguiente al despertar porque yo por las noches ya, vamos, ya no doy para más. Esther, se nos ha ido el tiempo. Rápidamente. Dios mío, es que claro, este tema da para muchísimo. Pues yo te quiero agradecer que hayas compartido este ratito y te quiero invitar una segunda vez para continuar hablando de esto que me parece tan Por fascinante. supuesto, muchas gracias, Nanda, por Y, invitarme. y a ustedes que nos escuchan, pues que tengan muy buena semana y sigan cultivando ese trabajito de mirar hacia adentro.